central y disnea psicógena. Exacto. Todo eso Entonces, eso depende de esa disnea, y para eso es la historia clínica. Vea que hay varias disneas y que hay muchas patologías que la pueden producir. Entonces, el interrogatorio es importante. Si un paciente es una disnea neurogénica, si es un paciente que tiene un trauma, que ha tenido algo, encefalopatía hipertensiva, cualquier cosa a nivel cerebral que pueda presentar por edema la disnea, entonces tú tienes que orientarte, o ustedes se tienen que orientar a que esa sea la causa de la disnea. Porque no toda disnea, la causa es el corazón, ¿ya? Ni toda disnea, la causa es ¿cómo es? El pulmón, ¿ya? Afecta el pulmón, pero la causa es de otro lado. ¿Sí me explico? Por eso hay esas clasificaciones. En varias patologías hay esas cosas. Pero hay una disnea que tiene que... Dime. Vamos a diferenciar por el tipo de origen de donde proviene, o si es de esfuerzo o es en reposo. Exacto. Todo eso, es decir, todo depende del interrogatorio que ustedes tienen con la familia, con el paciente. Si el paciente, si ustedes piensan de que es una disnea cardiovascular, hablemos de cardiovascular, piensa de que puede ser una disnea, si el paciente le da disnea estando sentado solo en reposo, puede tener disnea. Si el paciente hace disnea de pequeño esfuerzo, ¿cuál es la disnea de pequeño esfuerzo? Es aquel paciente que se está vistiendo o se está peinando y al peinarse se agita, hace disnea. De mediano esfuerzo, que camina un lapso de tiempo y tiene que pagarse. Yo cuando voy para la tienda me tengo que pagar. ¿Dónde queda su tienda? Su tienda queda a una cuadra. Entonces, cuando estoy en la mitad más o menos me tengo que pagar porque ya estoy cansado, ¿ya? Y me tengo que reposar para terminar la otra parte que me hace falta para llegar a la tienda. O sea que ese dinero de mediano esfuerzo, ¿ya? De mediano, o sea, el paciente se repone y sigue. Y desde de grandes esfuerzos, el paciente que está con ejercicio, carga cosas pesadas, carga todo asunto, y después de eso hace la disnea. Todo eso tenemos que saberlo nosotros, porque en el momento de la interrogación, en el momento del examen físico y en el momento de que el paciente te va a decir a ti, yo vengo porque tengo disnea, porque me ahogo, entonces ya ustedes tienen que preguntar, ¿qué haces cuando te están ahogando? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya? Entonces ya eso lo orienta uno para saber qué es. ¿Ya? Es que yo estaba bien, pero de pronto hace 15 días me siento un malestar general, me duelen los huesos, el asunto, y me ahogo. ¿Has tenido fiebre? No, no he tenido, pero sí me he sentido como con fiebre, ¿ok? Entonces ya eso lo orienta a usted que es un problema pulmonar, porque es la cercanía, el tiempo cerca y el malestar general que no hace una falla cardíaca. ¿Sí me entienden? En esos ejemplos estoy catalogando de cómo es el interrogatorio que debemos hacer en base a lo que el paciente nos diga a nosotros. Profe, una pregunta. En lo que usted también está hablando, pues, en los grados, entonces, ¿cómo hace uno allí para mencionar entonces los grados de disnea? No, si tú estás en el paciente y el paciente te dice a ti que al caminar, cuando tú se está vistiendo, el paciente refiere disnea, ¿ya? Entonces es una disnea. No, eso es pequeño esfuerzo. El paciente se levanta para ponerse la camisa o el suéter, o se está peinando solamente, y al hacer este ejercicio el paciente entra en disnea. ¿Ya? Ese pequeño esfuerzo, porque este es un pequeño esfuerzo que hacemos nosotros. ¿Ya? Entonces, profe, entre uno ahí que colocaría disnea de pequeño esfuerzo con grado 4, con... No, bueno, en la clasificación la vamos a ver, ahora veamos el asunto, ¿ya? Porque ahí, según la Nueva York Asociación, hay 4 grados, ¿ya? Disnea de primero, segundo, tercer y cuarto grado, que es la de cuarto grado, creo que es la de reposo, que el paciente está sin hacer nada y el paciente hace nada. Bueno, entonces, en base a eso, puede utilizar cualquier categoría, o de grande, mediano, pequeño esfuerzo,
o grado 1, 2, 3, 4. Por eso tenemos que saber las dos. Porque hay médicos que ponen por número, hay médicos que ponen por si es de pequeño, mediano o alto esfuerzo. ¿Ya? Ah, esa era mi duda. Porque yo Eso, decía, porque la mayoría de los casos clínicos no menciona los grados, sino que directamente se va a mediano. Exacto. Así. Yo creo que esa es mejor. ¿Por qué? Porque ese te hace a ti ampliar el panorama de lo clínico que tú estás viendo del paciente, porque lo estás viendo. Estás viendo el paciente que tiene una disnea, que tiene un asunto de pequeño esfuerzo, de mediano esfuerzo. Oiga, levántese, camine, y a caminar al lado de la cama se hace disnea, eso es mediano esfuerzo. Y así vas viendo el asunto. Eso cuando nos toque eso lo vamos a hacer, pero pueden irlo leyendo de antes para que vayan entendiendo muchas cosas. Entonces, esto hace entender de que el examen físico y la historia clínica es muy importante. Es más importante ahora que cuando la estaban viendo en propedéutico. ¿Ya? Propedéutico se veía y era todo mecanizado, que ese ha sido siempre el error que siempre he dicho yo, de que la clase de propedéutica la ven como algo, una materia como si fuese de relleno, ¿ya? Y no puede ser de relleno, tiene que ser es prepararlo a ustedes para que cuando lleguen a la semiología vengan con todo ya sabiendo, ¿ya? Y sea más fácil entender ya la signos y síntomas de la patología, porque en propedéutica no ven muchos síntomas y síntomas, más que todo la historia clínica, cómo interrogar, la inspección, cómo hacer el examen, cómo hacer el asunto, y acá ya es la más clínica. Pero eso, leyendo, se llega a Roma. Bueno, otra pregunta. Entonces, hoy vamos a dar esta. Dime. Llegamos acerca de los soplos, ¿cierto? ¿Cerca de qué? De los soplos. Soplo, sí, pues eso más adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo estuve leyendo que existen unos soplos fisiológicos, A ver, que o sea, son aquellos que no son por lesiones, sino, ni tampoco por dilatación, sino que por una disminución de la viscosidad, como se presenta en la anemia, o un aumento de la velocidad de la sangre, por ejemplo, en los pacientes que hacen ejercicio. Pero pues, ¿qué otros factores pueden influir para que existan estos soplos fisiológicos? ya las malformaciones y fisiológicos, los soplos no son fisiológicos. Cuando se presentan fisiológicos son en la edad joven, ¿ya? Los niños que siempre lo ocultan y dicen, tiene soplo, ya, de forma de mierdeo, es normal que tenga soplo, ¿ya? Sobre todo si tiene ducto arterioso abierto o no abierto. Eso es normal que pueda pasar. Pero el soplo en patología es el soplo que está ocasionado por una malformaciones o por una alteración de las válvulas, ¿ya? Problemas ya intrínsecos del corazón, que eso lo vamos a ver en la patología, ¿ok? Entonces, ahora no te enredes tanto en eso, sino más que todo ese el asunto, porque eso tiene que relacionarse, mira tú, el asunto de los focos aórticos, focos pulmonares, dónde está el soplo. Hay que aprender primero a ocultar el ritmo que tú vas a vivir en el foco aórtico, ¿ya? Y si se oye un soplo, un salida así, entonces tiene que seguir ocultando para ver hacia dónde va el soplo, hacia arriba, hacia el lado, entonces es más despendioso y es más ¿cómo te digo? Más estricto en buscar eso, ¿ya? Eso clínicamente se va a ver mucho más en medicina interna, pero ustedes tienen que llegar con, todos saben que es un soplo, a menos saber que hay un soplo, ¿ya? Y el soplo va dirigido hacia dónde, si va hacia la aorta, hacia la carótida, hacia el lado arriba, hacia abajo, no sé la diferencia. Entonces, cada patología, y en eso te va a informar a ti dónde puede estar el daño, en qué válvula es la que está produciendo eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, viene el estudio del ecocardiograma y vas a ver tú el reflujo, cómo se ven los soplos, cómo se ve la regurgitación de sangre en la válvula. Eso es bacano. Por eso, deja que eso llegue a su tiempo, no te preocupes. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar te decía yo,
de la historia clínica. El examen físico, la entrevista, ¿cuál sería? Yo no me acuerdo si... A ver si es este. No, no. Esperen. Ay, qué vaina, ¿dónde lo guardé yo? Bueno, para siempre es la misma vaina. Semiología, no está semiología aquí. Ahí está. Vamos. Vamos a ver esta, que esta es muy didáctica, que esto es lo que necesito. ¿Ya están viendo ahí, no? Ah. No, doctor. No. Compartir contenido. Ahí está. Listo, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ok. Vamos a ver, este es muy, me gusta porque es muy didáctica. Para examen físico en el que hacemos en semiología, donde va todo. La anamnesis. La anamnesis o la historia clínica tiene por objeto determinar el estado de salud o enfermedad del paciente y suele obtenerse a través de una entrevista planeada o porque el paciente te va a tu consultorio o a la urgencia. Eso se llama entrevista. Es un diálogo entre el paciente, la enfermera o el médico, ya más que todo de carácter personal. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos que hablar con el paciente y tenemos que ganarnos la confianza, porque si el paciente está enfermo y llega donde ti, entonces tú no los buscas, ellos son los que buscan, nos buscan. Entonces nosotros tenemos que tener la empatía y la confianza con esto. Para nosotros tener confianza y estar frente a un paciente y no perder ese respeto y ese asunto que le da que es el médico, tiene que ver mucho con el conocimiento de nosotros, con el asunto de decir que nosotros sepamos preguntar sin titubeos y sin tantas, ¿usted tuvo dolor? Sí, pero ese dolor, ¿cómo es el dolor? O sea, no hablar con preguntas claras, precisas y concisas. ¿Sí me explico? Entonces, eso hace de que el paciente tome desconfianza del médico. Diga, este man no sabe lo que está preguntando. Ya me ha preguntado esa pregunta 3 veces. ¿Ya? Porque ellos no son unos tontos, ellos son pacientes y tienen diferentes estilos de escolaridad y eso es importante saberlo. Para eso está no es lo mismo hacer una consulta, con todo el respeto, a un paciente que vive en una finca que hacerlo a un paciente que vive en el recreo, que supuestamente es estudiado, que ha ido a la universidad y el tipo sabe más de cultura que aquel otro paciente, ¿ya? Entonces hay que saber cómo preguntar y cómo entablar esa relación. ¿Es correcto? Bueno, eso es lo principal. Sobre todo tiene que ver mucho la presentación personal de nosotros. Nosotros no podemos presentarnos con la bata sucia, la bata arrugada, despeinado, con el mutilado champeta, con el mutilado así, nada de eso. Somos médicos, ¿ya? Y como médicos tenemos que tener una presencia, porque nosotros los médicos, eso se ha perdido un poco, pero tenemos que recuperar eso, en que el médico es una persona importante en la sociedad. En mi tiempo, en un pueblo cuando hacíamos rural, el cura del pueblo, el alcalde del pueblo y el médico del pueblo eran las personas importantes de un pueblo. Ahora están toditos, el político, el alcalde, el cura, que ya casi no, o el pastor, y el médico está delegado. O sea, ya nosotros somos unos pinches trabajadores de la salud apenas. Eso es lo que se está
tratando de buscar y de recuperar a nivel nacional. Ustedes saben que yo soy miembro de las sociedades científicas, de la Junta Directiva, y estamos peleando eso con el gobierno, el respeto, la dignidad y la dignidad del trabajo, y que nos paguen como nos tienen que pagar. Ya yo voy de salida, pero ustedes son los que vienen atrás y tenemos que esperar de que ustedes ganen lo que tienen que ganar, pero hay que estudiar. Ayer precisamente me decían, una asamblea que tuvimos, me decía, alguien dijo, no, es que los médicos en el hospital de Bucaramanga sacaron a 4 radiólogos y contrataron a 4 personas, y entre ellos un médico familiar que hace ecografía. Entonces, para que hagan ecografía. Entonces, la pregunta que yo le hice a los de radiología fue, dice, ¿por qué lo cambiaron? ¿Cuál es el contrato que tenían? Y se tenía un contrato de 8 horas, de los cuales no iban al hospital, y se ganaban 10 millones de pesos cada uno, o sea, 40 millones de pesos mensuales, y no producían el asunto. Entonces, la culpa de que lo hayan sacado no es que el hospital lo quiso sacar, sino que el otro grupo le cobra menos y fuera de eso va a ser lo mismo. Ese es el problema que hay de nosotros los médicos. ¿Ya? Hay un hambre en el trabajo, y entonces si tú le pagas a usted, doctor, le pagan 120,000 pesos la hora en cuidado intensivo, y de pronto aparece uno que acaba de llegar y dice, no, yo le cobro 80, lógico que me van a sacar a mí y van a cobrar de 80, ahí que el último. ¿Ya? Eso es competencia desleal. A mí me sacan cuando una persona venga y esté por encima de mí en la parte académica. Ahí sí, vaya y venga. Este man está, yo me retiro porque yo la verdad que estoy quedado en esto, ¿ya? Pero no así. Entonces, ese es el problema de nosotros. No tenemos la dignidad, no tenemos ¿cómo te digo? El respeto, el asunto con el colega. Hacemos de que un juramento de Hipócrates, diría yo de hipócrita, porque de Hipócrates no dice nada, porque simplemente se jura y se jura, ¿ya? Pero al día siguiente sale y tienes al compañero al lado, y si tiene la oportunidad de darle por la cabeza, le das por la cabeza, políticamente o como quiera. Entonces, eso, práctica, hay que quitarla. A mí me gusta hablar mucho de eso a los estudiantes que se va a hacer médicos, porque tienen que ver, por ejemplo, le digo yo anteayer le dije de que ese cuento de estudiar en grupo, ya de aquí para adelante no sirve. Puede que estudien 2 personas antes de un examen para preguntarse, se pregunte, vaya y venga. Pero el estudio debe ser individual, porque es tu conocimiento, los tuyos, no es que te va a poner a leer la novia te pone a leer y tú a escuchar, pero al mismo tiempo estás jugando Nintendo. Entonces, eso no es así. Hay que sentarse a estudiar y estudiar para uno, porque esto es lo que nos va a servir a nosotros durante todo el tiempo. Esto es lo que te va a dar a ti para poder mantener a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, todo, a darte un estatus. Eso, el conocimiento. No es el hecho que seas médico y ya, pues médico. No, médico hay bastante, y en puestos hay bastantes puestos. Pero eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Bueno. Ustedes saben que la historia, y saben ¿cómo es? ¿Cómo se llama? La materia que vieron la vez pasada. Propedéutica. No me grites, ¿eh? Propedéutica. Existen unos datos de identificación normal. Esto no debe ser así. Esto ustedes deben sabérselo, qué es lo que se va a llenar, porque todas las historias tienen que llenarlas, ¿ya? El nombre, la edad, el sexo, el estado civil, ocupación, grado de inclusión, aspecto a primera vista, físico, cómo se encuentra el paciente físico, emocional, el estado financiero en relación a la asistencia. Bueno, esto cambia por el asunto de la CPS y vainas.
Pero me gusta esta diapositiva, ¿por qué? Porque te hace una recordar de todo lo que tú o ustedes deben pensar en el momento de una historia. ¿Ya? Y acuérdense que va siempre de céfalo-caudal. Y así como va céfalo-caudal, las preguntas deben ser seguidas. ¿Ya? Por ejemplo, esto es lo que hace si los antecedentes personales, patológicos, todo lo que tienen que preguntar. Si es alérgico a alimentos, a medicamentos, si es un medicamento, qué medicamento es, a qué dosis se pone y por qué se la pone, con qué frecuencia usted le da alergia. Todo eso hay que aclararlo. Parece mentira, pero a veces nosotros no interrogamos si el paciente es alérgico a algo y resulta que le ponemos la dipivona y ¡pum! Shock anafiláctico. Y porque, ay, porque usted no me preguntó, yo soy alérgica a esto. El error es de nosotros. No decir que usted no me dijo, no. Nosotros no tenemos la obligación de preguntarle. ¿Ya? Por eso tenemos que tener todo este conocimiento de asuntos, de qué es lo que debemos ir descartando. ¿Ya? El motivo de consulta, que es el problema principal, es aquel por el cual él obligó al paciente a buscar la atención médica. O sea, voy para donde el médico porque me siento con dolor de cabeza. ¿Ya? Ya el vecino me dijo que tomara medicamentos, que tomara esto, pero sí, no se me quita y yo voy para donde el médico. Ese es el motivo de consulta. Motivo de consulta, ¿por qué viene usted a la urgencia o a mi consultorio? Vengo tengo un dolor de cabeza intenso. Ya. Ok, ese es el motivo. Por cefalea. Hay que acordarse de que ese ya saben, viene al hospital. Por ejemplo, otro ejemplo que ponen aquí. Tengo un dolor en la región, me duele aquí en la región inguinal derecha, pero el paciente no te dice que es la región inguinal derecha, te dice que tiene un dolor, entonces usted le va a decir, señálame con un dedo dónde te duele, el sitio donde te duele. Entonces él va a la región inguinal derecha, ¿ya? Y él te va a decir, a lo mejor, esto tiene, tengo fiebre, la fiebre, ¿te la tomaste o te sientes que tiene fiebre? No, me la tomaron, o sea, temperatura tomada, o sea, tiene temperatura de 39 grados centígrados. No, yo me siento con fiebre, o sea, es una temperatura, ¿cómo se llama? Es el temperatura que no se toma, bueno. Y eso está acompañado de náuseas, vómitos, amarillentos. El blanco es y ahí no lo pone, usted es un apendicitis, ¿ya? Pero todo eso tenemos que hablarlo, ese es el motivo de consulta y ahí mismo está ya la historia de la enfermedad actual. Hay que detallar los síntomas específicos como dolor, fiebre, cefalgia, cambios en la defecación, misión, depende de lo que traiga el paciente. No siempre le va a decir cómo está defecando, no, si no tiene problemas gastrointestinales, no. ¿Ya? Pero, por ejemplo, tiene dolor, entonces hay una escala del dolor, que es del 1, es sin dolor, y 10 es dolor intenso que usted no lo puede soportar. Entonces, en la escala de dolor de 1 a 10, siendo 1 sin dolor y 10 máximo dolor, ¿en qué catalogas tú ese dolor? Entonces te va a decir en 5, en 6, en 7, en 8, ¿ya? Y eso tienen que ponerle la historia. En la escala de dolor de 1 sobre 10 está en 8. O sea, ya no hace pensar de que el paciente sí tiene un dolor fuerte, ¿ya? Si tiene fiebre, la temperatura, la cefalalgia, el dolor de cabeza, ¿ya? ¿En qué sitio es el sitio del dolor de cabeza? Frontal, parietal, occipital. ¿Qué haces tú cuando te va a dar dolor de cabeza? Eso está un ejemplo que me ha gustado mucho, que dice un paciente que es asmático y lo lleva la mamá a la niña a donde el médico y le pregunta, bueno, ella siempre le da asma, sí doctor, ella sufre de asma desde chiquita. ¿Ya? Ella vive, duerme sola en el cuarto, sí, duerme sola en el cuarto. Pero yo me he notado de que cuando ella está estudiando o está en asuntos poquito rato, entra con asma. Entonces le pregunta al médico,
Bueno, ¿usted lo ve que no está en alma? Sí, sí, claro, porque yo estoy ahí. ¿Y qué está haciendo usted? Dice, yo estoy sacudiendo las cortinas. Ah, entonces, no sacuda las cortinas, porque al sacudir la cortina, el polvo va, ese es un alergeno, y eso produce alergia al paciente y, entonces, y produce el asma, llega el asma, y está muy súper sensible. Entonces, sacuda y haga el asunto de la cortina y el aseo cuando la niña no esté allá adentro. Y se le acabó la bendita, ¿cómo es? Asma. ¿Ya? Entonces, son cosas que tenemos que coger el entorno de ese paciente en esa patología y preguntar, porque puede ser muy sencillo. Puede darle asma, darle su corticoide, darle todas sus cosas, tu asunto, y se le quita. Y al mes, otra vez, o a la semana está haciendo, y otra vez lo mismo. Entonces va a producir una hipersensibilidad a eso y va a ser peor. Pero si tenemos que buscar la causa del origen de esa enfermedad, es lo que tenemos que buscar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en cuidado intensivo buscamos la causa. El paciente está hipotenso. Ay, ¿por qué está hipotenso? No, póngale dopamina y póngale noradrenalina. Sí, le subimos la presión. ¿Ya? Ajá, ¿y qué tenía? Le digo yo a los médicos generales o los residentes que tengo. ¿Qué tenía? No, doctor, no sé. Y yo, no, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Para esa vaina yo contrato a una muchacha de servicio y fíjate el monitor, cuando está la presión baja, ponle noradrenalina, cuando está, y eso no es la medicina. Tiene que saber por qué. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Si está monitorizado y tiene PVC, ver si cómo está la PVC, si le hace falta volumen, si está deshidratado, si tiene una patología que tenga, si está séptico, si está entrando a sepsis, si todo el asunto, hay que manejarle volumen. Si tú le manejas volumen y el paciente no recupera, entonces sí utilizas el vasopresor. Antes no. Antes te puede subir la presión, pero te puede producir taquicardia, porque un paciente con hipovolemia está contraindicado utilizar los vasopresores. Entonces, todas esas cosas las van viendo ustedes y eso lo van a ir determinando poco a poco en el momento de saber buscar la causa de esa enfermedad. El paciente que tiene fiebre reumática, ¿por qué se produce la fiebre reumática? ¿Quién sabe? Hola. Hola, ¿me están escuchando? Doctor, se produce Sí. después de una infección de bacterias. ¿Se produce qué? Después de una infección de bacterias. Primero me van a decir qué bacteria y por qué infección. Y cómo se llega a esa infección. Dense en cuenta que... Pues eso empieza como una faringitis, A ver, perdón, en edad joven. doctor, perdón un motivo, perdón. A ver, dígame, doctor. Pues la fiebre reumática empieza como una faringitis en edad joven, A ver, doctor, a muy doctor, temprana edad y con el pasar, dígame. a ver, déjame hablar a la doctora que hablaba, que contestó. ¿Cómo se llama la que contestó? La que me dio que era la bacteria y la infección. Andrea, Andrea. A ver, explícame por qué dice que es una bacteria y la infección. se da con la bacteria Streptococcus del grupo A, después de la infección. El beta hemolítico. Bueno, pero ¿cómo consigue esa infección? Vamos a llegar a la causa, no el efecto es la infección, la causa. ¿Por qué se produce eso? ¿O qué causa puede producirse eso? Eso es lo que nosotros como médicos tenemos que aprender nosotros a saber la causa, por qué se produce, porque una cosa es poner el antibiótico, sea una infección y se acabó el problema. No jodas, ¿cómo sabes? No. ¿Sabes por qué? Porque familiar te va a preguntar, doctor, ¿y eso por qué le dio eso a mi hijo? ¿Qué le vas a decir? No, que es una infección. ¿Dónde la cogió? ¿Qué pasó? ¿Sí me explico? Hola. Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, dígame usted, doctor, ¿qué estaba hablando? Sí, dígame, doctor. Continúe.
Pues, como le venía mencionando, es una infección que que comienza en edad temprana en tipo niños y después del tratamiento, con el pasar del tiempo, puede recurrir en el corazón y en los grandes vasos o en las válvulas cardíacas. Ok, ok. Tú, hablando generalmente en personas que conocemos esto, sí, generalmente es eso, ¿ya? Pero ¿por qué ocurre? O sea, nosotros somos médicos, usted es médico y usted debe saber por qué pasa eso. ¿Qué? ¿Por qué pasa eso? La medicina no es, la medicina, bueno, la medicina no es solamente mandar antibióticos y saber lo que hay, es saber por qué pasa eso, por qué ocurre la faringoamigdalitis, ¿ya? Yo le voy a poner un ejemplo. Todos nosotros fuimos pelados, toditos jugábamos en el barrio, en el playón, fútbol y todas esas vainas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Claro, En todito jugó en la calle. Bueno, perfecto, sí. En toditos yo jugué mucho en el playón de allá del barrio La Julia, porque yo vivía como pelado en La Julia. Entonces, siempre a las 4 o 5 de la tarde o 3 de la tarde, cuando todavía estaba el sol caliente, empezábamos a jugar fútbol, toda la peladera, y lógico, nos sudábamos en el asunto. Entonces, siempre a las 4:30, 5, estaba el tipo de los helados ahí. Todo el mundo comprando y llevaba la plata para comprarse el helado, la paleta después de jugar. ¿Ya? Al introducir algo frío en la garganta, ¿ya? Con el calor normal que tenemos nosotros por estar jugando sudado con el sol, ese cambio de temperatura va a producir un aumento de las bacterias normales que tenemos todos en la garganta, como es el estreptococo beta hemolítico. Pero cuando se pasa, ahí ponle tú que hay 100.000 unidades, pero cuando pasan a 200, a 250, aumentan esas bacterias, ya se convierte en inflamación y viene el proceso inflamatorio de la amígdala y ese es el problema. Por eso ocurre eso, por un cambio de temperatura. Hace que la bacteria de la garganta, y casi siempre ustedes, siempre que nos le da faringoamigdalitis, le está dando es después de alguna ingesta de cualquier bebida o asunto frío, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, señor. Claro. Esa es la causa. ¿Y qué pasa con eso? Va donde el médico y el médico le manda analgésico o le manda a poner o lo trata mal, o eso a veces pasa a ser muy asintomático y se le quita, pero la repetitividad de eso hace que el paciente coja enfermedad seria, ¿ya? Y empieza después con la migración del dolor, ya no es la garganta, cada mes está con eso, pasa con dolores articulares en los codos, en las manos, en los dedos, y se vuelve migratoria la articulación, la inflamación, y llega hasta el corazón, las válvulas, y produce los nódulos de Aschoff, ¿ya? Y produce ¿cómo? La enfermedad de fiebre reumática a nivel de las válvulas, ¿ya? Ahí puede hacer tenosis, puede hacer insuficiencia, en fin, y ya vienen los problemas de daño en el corazón y en la falla cardíaca, y el paciente muere. Eso no es de un día para otro, eso es durante todo el tiempo que uno no se trata bien. Si tú no tratas bien a un paciente con una infección pulmonar, va a llegar a que se vuelva recidivante y va a llegar a que haya una neumonía mayor, una condensación, y se complica el paciente. Porque se hacen los tratamientos que no son, se toman todos los antibióticos que le da la gana, porque el vecino es médico y dijo que toman, o el estudiante de medicina y toma esto, y lo que hace es crear resistencia a la bacteria. Las bacterias no son idiotas, las bacterias saben. Y cuando están atacando, ellos se ponen su coraza para que el antibiótico rechace, ¿ya? Entonces entonces le dan tanta antibiótico que la bacteria se adapta a esos antibióticos y no le hace nada.
Entonces, ese es el problema. Entonces, la causa es importante saberla, ¿ya? De por qué pasan las cosas o cómo se ocasionan las cosas. Doctor, y en ese caso entonces, donde el antibiótico ya no funciona y está haciendo resistencia, entonces, ¿cuál es el... Hay que, o sea, suspender, ¿qué se debe hacer? hay que suspender antibióticos y hacer un nuevo cultivo y poner antibióticos más caros, más altos, más específicos al cultivo, a que trae, porque hay a veces pacientes que son sensibles a poner tú al meronén, ¿ya? Pero son resistentes al meronén. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces uno tiene que ponerle el meronén más otro antibiótico que es la clonidina para que coadyuve a que hacer penetrar ese antibiótico a la bacteria. Entonces ya estamos usando 2 antibióticos que van a tratar de hacerlo, ¿ya? En base, si ya tenemos un cultivo, porque tú a veces los cultivos lo vas a tener y lo vas a tener, ¿cómo te diría? Estreptococcus beta hemolítico resistente a la penicilina bencetacílica. Ay, hijo de puta, ¿qué me le pongo entonces? Si es resistente. Ya se quedó así. No. Se le pone la ampolla de bencetacílica y se le agrega otro antibiótico que coadyuve a que entre bien el antibiótico, ¿ya? De mayor nivel del antibiótico. Los antibióticos eso lo va a ver en farmacología. Tiene sus grados de farmacocinética, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a ver. Ok, entonces es importante saber por qué la historia de la enfermedad. Es saber cómo actúa eso. Ahora, hay que revisar. Dime. Disculpe que lo interrumpa. Usted nos puso el ejemplo de por ejemplo, los niños que están jugando y consumen una bebida o un alimento frío, que eso aumenta el nivel de bacterias que tienen, ¿cierto? Sí. Y se puede ocurrir un caso en el que sea lo contrario. Por ejemplo, una persona que está en un lugar bastante frío y consume una bebida bastante caliente. No, porque es el frío, el cambio de temperatura hacia el frío es que produce que el beta hemolítico aumente, ¿ya? Si está frío y caliente y hay cambio de temperatura así, hay que estar con cuidado porque eso puede producir cáncer oral, ¿ya? Ese cambio de temperatura contrario. ¿Ya? Si ustedes han visto o han oído sus abuelas o bisabuelos fumaban el cigarrillo para adentro. ¿No vieron eso? Que prenden el cigarrillo y el meten cigarrillo, ¿cómo? la candela hacia adentro. Sí, Hacia el doctor. tabaco, el asunto. Sí, doctor. Todos esos pacientes producen lesiones cancerígenas a nivel de la boca por la temperatura caliente. Es igual. ¿Ya? Entonces, eso no se debe hacer. ¿Cómo? Bueno, entonces eso depende y por eso hay que leer mucho la patología y cuando lean patología tienen que leer la parte del cuadro clínico, la enfermedad, cómo se produce, qué es lo que es y todo, porque todo eso tenemos que saberlo porque se nos tenemos que tener en la cabeza en el momento de estar preguntando o estar frente al paciente. ¿Ya? Porque tú estás frente al paciente, tú vas a tener un concepto de qué es lo que tiene el paciente. ¿Ya? Y tenemos que estar nosotros preguntar las cosas directas y saberlo, no darle vuelta, ¿ya? Porque ellos se dan cuenta. Entonces va a decir, bueno, este médico me está preguntando 3 veces que si he hecho defecación, y he dicho que sí, pero no le han preguntado qué tipo, diarreica, con moco, sin moco, pastosa, no pastosa, porque cada signo que dé tenemos que desmenuzarlo. Tengo tos. Bueno, la tos tuya es con expectoración, sin expectoración, de qué color, es espeso, es abundante o no es abundante. ¿Ya? La orina que es poca, mucha, amarilla, no amarilla, te arde para orinar, no te arde para orinar. Lo sientes muy caliente o no muy caliente cuando estás orinando. ¿Ya?
Después de orinar, ¿qué sientes? ¿Raquiña? ¿Te arde? Todo eso hay que preguntarle al paciente porque tenemos que descartar, y si es una patología que viene porque le duele el riñón, le duele cualquier patología renal, entonces esa puede ser la causa, una cistitis, cualquier cosa de eso. Entonces todo hay que desmenuzarlo. Así como es el dolor, así es eso. Si tiene cefalea, ¿cómo es el dolor de la cefalea? Tipo punzada, pesadez, o tú al dar el dolor sientes veo como mosquita, como punticos negros antes, ¿ya? O sea, si tiene agua o tú no tienes agua, si es ¿cómo se llama? Una migraña o no es migraña, todo eso hay que leerlo y todo eso hay que saber. Es muy importante leer esas cosas porque vamos a entender muchas enfermedades. No vamos a entender ahora hablar de infarto y se van a saber que ustedes van a poderse hablar de infarto. No, eso llega a su momento. Lo que tenemos que ver es cómo se produce el infarto, por qué se produce el infarto, cuáles son las características del dolor, cómo el síntoma, qué es lo que piensa el paciente, todo, ¿sí me explico? Eso es lo que nos toca saber cuando un paciente te diga, tengo un dolor, me duele el pecho, y si tú ves que ese paciente no se agarra el corazón desde acá por el pecho, este paciente puede tener un dolor, sí, precordial, pero puede ser por otro, puede hacer ejercicio, puede hacer una osteocondritis, puede hacer avanzada. Pero el dolor característico de infarto, la persona se lleva la mano siempre donde está el corazón. Es tan grande ese dolor que el tipo trata de agarrarse el corazón para quitarse el dolor, ¿ya? Y ese signo que hace ese paciente te va a decir a ti que está infartado. No tiene que inventar más nada. Hacerle el electro, hacer el asunto y cateterismo. Y llama al cardiólogo. Punto. No, que vamos a esperar para ver si te quita el dolor. No. Aquí no hay que esperar, hay que tomar decisiones rápidas. Y las decisiones rápidas pueden salvar la vida de un paciente. Decisiones bien tomadas, ¿ya? A menos a saber la semiología. Si ustedes saben mesiología, como médico, saben semiología, le va a ir bien, ¿ya? Sea cualquier tipo de especialidad que usted sea. Si es cirujano, tiene que saber semiología. Porque usted no puede, me duele el abdomen y va a meter la cirugía a hacer una laparotomía para ver que encuentra nada, ¿ya? En blanco, no va a someter eso. Si es ginecólogo, tiene que saber semiología ginecológica. Si es el otro, tiene que saber semiología, porque si no sabe semiología, no sabe medicina. Perdón un momentico. Aló. Hola. Sí, señor, sí, señor. Hola, doctor. Entonces, ¿dónde íbamos? Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que saber. Hay muchas cosas que antes de saber de semiología, tenemos que leer. Por ejemplo, tienen que ponerse a leer ustedes lo que son los signos vitales. Esa es una clase que tenemos que darla, o sea, nosotros, signos vitales. Tenemos que hacer el examen físico, cosa que van a ver más adelante. ¿Cómo es? Sí, se va a ver en las rotaciones. Pero les voy a dar un libro que está en línea
que habla mucho sobre lo que es ondulación, fiebre, todo lo parte de los signos vitales, que para mi concepto, si nosotros sabemos identificar qué son los signos vitales, que los signos vitales no solamente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Sabemos determinar eso, de ver eso en un paciente, nosotros podemos determinar antes de que el paciente pase. Y lo hice en asunto, hace en el año 2013, ahí en IMAT, nosotros teníamos el problema de que yo veía que todos los pacientes que me entraban de piso a la UCI, sépticos, infectados, oncológicos, se movían. Después que hacíamos lo que nosotros quisiéramos hacer en la sepsis, se movían. Y me puse a pensar y puse a averiguarme y digo, ¿por qué? ¿Ya? Me reuní con los oncólogos y le dije, peleé con ellos el asunto, porque hay pacientes que demoraban 10 días en piso y no le habían tomado ni siquiera una radiografía, ¿ya? Y el médico general que está ahí en piso no cumple su función. Dice, no, es que los médicos no dejan que uno pida los exámenes. Y yo, espera ese motivo. ¿Qué médico les dijo eso? No, que no, dígame, porque me reuní con todos los oncólogos y se los dije. A ver, ¿quién de ustedes no le gusta que un médico general que está en piso, en turno de la mañana, en la tarde y en la noche, no esté pendiente del paciente en el sentido que si hay que hacer un control de ionograma, si hay que hacer un control de hemoglobina, hematocrito o una radiografía, no lo pueda pedir? A ver, si eso es cierto, pues díganme. Entonces apagamos y vámonos, porque aquí no se puede hacer nada. No, jamás el asunto. Claro, ellos salen de la tangente. Entonces, les dije, les voy a demostrar cuál es el problema. Y cogí a todos los médicos generales que había en ese entonces. Urgencia y hospitalización. Teníamos apenas un piso, o sea, eran pocos, ¿ya? Teníamos el 63% de mortalidad en cuidado intensivo en pacientes sépticos venidos de piso. La mortalidad altísima, altísima. Y empecé a dar clases de semiología a cada médico. Muchos fueron alumnos míos, ¿ya? Pero doctor, que esto no. La semiología es tan importante y empezamos con los signos vitales porque solamente conocer los signos vitales nosotros podemos determinar si el paciente se va a complicar. Ese cuentecito de que el paciente estaba bien en cambio de turno y de pronto súbitamente se murió, eso me lo envuelve. Porque hay comprobación, estudios que han comprobado que existen 9 horas de antes de que se presente la enfermedad, el evento. O sea, el paciente te está avisando, la enfermera jefe no tiene ni idea, el auxiliar que entra, que apenas entra le cambia y se va, no, ni siquiera mira al paciente. El médico general nunca entra porque nunca lo llaman, ¿ya? Y está el paciente solo. Cuando de pronto, corre, se murió. ¿Y qué pasó? No, súbitamente, tromboembolismo pulmonar, se murió. Mentira. Eso no. Entonces, yo me enojaba, eso es como si me mentaran la madre, y me encabrono y cogí, peleo con el intendente y peleo con todo el mundo y lo mando para comer, sí, por estupideces. Entonces puse a darle semiología. Cada año hacemos la mortalidad de los pacientes que entran en el asunto. Y empezó a bajar la mortalidad. Actualmente la tenemos en 24%. 6 años, 7 años. De 63 al 24%. Aplicando el código de sepsis, pero en la parte educativa. No laboratorio, todo eso sigue igual. Pero solamente enseñando al médico y a la enfermera jefe a saber y poder determinar, ver, observar al paciente y con eso nosotros adelantarnos a lo que pasa. El paciente está respirando por la nariz con aleteo nasal, ojo, o tomé una radiografía, tomé unos gases arteriales y empezamos a intervenir el paciente desde antes. ¿Ya? A lo mejor hay que pasarlo a la UCI, pero el tiempo en la UCI es menor, porque ya lo teníamos adelantado. ¿Ya? Eso funciona. O sea que el conocimiento es tan importante de semiología que es la base para mí de todo el asunto. Ese trabajo lo he presentado
en todas partes en Latinoamérica y el último lo presenté fue en el Anderson, en Texas, un congreso de hace 2 años, ¿ya? En que ellos también presentaron un caso de igual y un hospital de oncología en Perú y en Ecuador, 4 trabajos, ¿ya? Y la mortalidad más baja del asunto es la de MAT. ¿Por qué? Entonces yo le di chance a ellos me decían, si acá hacemos esto, hacemos lo otro, lo cultivo, todo, yo hago todo eso. Pero yo hago es entrenar al personal que está viendo el paciente, ¿ya? Y que los pacientes sepan y aprendan cuándo poder intervenir el paciente tempranamente. No esperar que pase, porque si nosotros esperamos que nos llegue la enfermedad y no sabemos cómo determinarla, nosotros se nos va a morir el paciente porque la enfermedad se va y no se regresa. Cuando la sepsis arranca, olvídalo. Con eso lo he dicho. ¿Ya? Ese artículo va a salir este año ya en una revista de que se el asunto, y en el código de sepsis a nivel mundial está ya metido el asunto de la parte académica hacia el personal que atiende a los pacientes. Eso lo quiero decir con el hecho de que sepan de que la semiología es muy importante. La semiología es la medicina, no hay más. Tenemos que leerla y estudiarla con juicio para que vean que nos va bien. Bueno, seguimos. Antecedentes patológicos personales hay que registrarlo en orden cronológico, todo, las enfermedades importantes que tengan lesiones y ofensivas que hayan sufrido y que puedan afectar a la enfermedad con que está ahora. El examen físico se realiza cefalocaudal. La inspección, palpación, ocultación, eso lo vimos ayer. Ahí están todas las técnicas que se utilizan. Ese es para hacer el examen físico. Ver, palpar, oír y percutir. Y hace falta hablar, que es la interrogación, ¿ya? Nosotros cuando estamos frente a un paciente hacemos todas estas 4 exámenes físicos al mismo tiempo. Ahora vamos a hablarlo independiente, pero si tú tienes un paciente, tú tienes que tener la capacidad de entrenamiento en los ver, que tú observas todo el paciente en forma generalizada y después te enfocas al órgano que está produciendo eso. Si eso es insuficiencia respiratoria, ve cómo está todo el paciente, la inspección general y después entra a hacer la inspección en tórax, ¿ya? Que ya supimos cómo se hace, la dinámica y la estática, etc. Y así va sucesivamente. Entonces lo que tú ves y lo que tú preguntas, porque lo vas preguntando enseguida, y lo que tú estás viendo, ¿ya? Al ocultarlo y al palparlo, tiene que corroborar a lo que está diciendo el paciente. ¿Sí me explico? Si tú ves un paciente con insuficiencia respiratoria respirando mal, taquipnea, te hace pensar de que hay un problema pulmonar, ¿ya? Pero a la palpación tú encuentras tril y encuentras crépito, y a la ocultación lo encuentras, ¿ya? En la percusión puedes encontrar parte mate en el pulmón, y entonces ya tú te vas a decir que sí, efectivamente, lo que está produciendo la insuficiencia respiratoria es algo. Si hay una percusión en un pulmón donde es mate, estás pensando en que el pronto tenga una masa en el pulmón, y eso produce todo eso lo que está dando. Entonces hay muchas cosas que tenemos que buscar en base al tiempo y a lo que el paciente nos está diciendo. Cuando vemos la valoración física, vemos un aspecto general. Paciente masculino de tantos años, con estado nutricional bueno o malo, deshidratado, desnutrido, calórico proteica o no calórico proteica. Hay que estudiar eso, conocer cuáles son los calóricos, de nutrición calórica, proteica o no proteica, la desnutrición, que ese es un tema que nunca los médicos quieren saber, nunca ponen cómo es el estado nutricional del paciente, y es muy importante que esté el estado nutricional del paciente. Cómo están los signos vitales y el estado mental, si está alerta, confuso, aturdido, porque eso nos va a ayudar mucho al examen y al diagnóstico final. ¿Cómo empezamos con la exploración de la cabeza y cuello y ojo? ¿Ya? Si tiene lentes, si no tiene lente de contacto, tiene prótesis, si tiene mover. Muchas veces, esto más que todo cuando el paciente no llega al consultorio,
pero a veces en urgencia obviamos esto, si no vemos si viene con lente o sin lente, ¿ya? La exploración, si las pupilas, los reflejos fotomotor se abren o se cierran, hay que estudiar por qué se cierra y por qué se abre, cuál es el sistema que nos dice, cuál es el sistema por qué está dilatada, y si está dilatada, qué está pasando. Es una bola de nieve, digamos, a encontrar, y que ustedes tienen que empezar a leer. Por eso tienen que leer bastante, bastante. Exotropía, si tienen desviación del lobo hacia el lado temporal de la cabeza, hacia un lado. Isotropía, desviación del lobo hacia el otro lado nasal, etcétera. Si ves, hay miosis y midiasis, que es lo que dije yo, pupila dilatada y no y puntiforme, todo eso. Los oídos, la forma, si problema es ahí, pues ya se examina el oído por el otoscopio. Cabeza, tamaño y forma. Macrocefálica, cabeza grande, cabeza pequeña. ¿Qué vamos a ver en la cabeza nosotros? El cabello, el color, la implantación, si es liso o no es liso, si es corto o no es corto, si está pintado o no está pintado. Y te digan, pero ¿por qué esas maricadas? Ahí, claro, porque a veces te llegan pacientes en shock o con estado neurológico en coma. Una pelada de 17 años, que tuve una, donde el paciente se fue en la clínica de Montevideo, llegó en coma, no sabían qué era, no era diabética, hay que tomar todo, nada de eso, cometían normales, todos normales. Pero tenía el pelo pintado, 3 colores. Cada cuanto, no, ella se pasa pintando el pelo. Ajá. ¿Y qué se pone el tinte? Bueno, tráigame el tinte que utiliza la mamá. Me trae los tintes. Bueno, al echarse ese tinte, se absorbe en la piel, en el cuero cabelludo. Y eso le producía una enfermedad tóxica a la paciente que producía deterioro neurológico, y así fue tanto que el paciente entró en coma. Se estaba envenenando, llamémoslo así, por la piel. ¿Ya? Entonces es importante saber qué tinte se usa y cada cuánto se pinta el pelo. Porque ahora las peladas están locas con el cuento, una parte verde y el otro rojo y el otro amarillo. ¿Ya? Entonces, no más por pintárselo, y eso no sabe que eso, al echar todo el tinte que se echa en la cabeza, se absorbe en la piel y entra al sistema circulatorio. ¿Ya? Es importante. La cara, va a ver si la cara, el color, si hay ictericia, si hay edema, hay anemia. Las cejas, pestañas, ojos, nariz, boca. Boca, que vas a ver si es grande, pequeña, o grande, mediano o pequeña. Si el labio es grueso o no grueso, delgado. Todo eso es importante. Boca, ya el examen hay que abrir la boca y reservar el asunto dentario que tiene, todo lo que tiene. El cuello, si hay dolor a la movilidad, no hay dolor, si hay presencia de ganglios, si hay vena dilatada, si usted está viendo el paciente que hay masa, que no hay masa. A la palpación se hacen las maniobras de exploración del cuello, la van a ver más adelante. Lo mismo la valoración de conciencia. A ver, ¿quién me dice cómo se valora el estado de conciencia? ¿Quién sabe? Con la escala de Glasgow. ¿Y qué es la escala de Glasgow? ¿Quién habla? ¿Qué doctora habló? Hola. Doctora. La escala de Glasgow, lo que No, espérate, digo, contésteme la pregunta. La doctora que habló de Glasgow, que me diga quién es. Yo, Andrea. La escala de Glasgow es una escala que consiste en valorar el nivel de conciencia, y ella va a estar valorada en 3 criterios, lo que son la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Ajá. ¿Cuál es el valor normal y el valor que no es normal? Eso va por unos puntos. ¿Cómo, doctor? Eso tiene unos puntos. ¿Cómo valoras tú eso? ¿Cuándo está en coma y cuándo no está en coma?
Aló. Está en coma cuando tiene un Glasgow de 3. Ajá. Bueno, ok. Ahora te pregunto una asunto. ¿Por qué se llama Glasgow la escala? ¿Ah? Hola. No estén googleando, no estén buscando. Si no saben, digan, no sé. ¿Quién sabe? Aló, Andrea. No, doctor, no tengo idea de por qué se llama así. Bueno, ese es un error que tienen ustedes y los médicos. ¿Ya? Aprendemos las cosas a como nos llega y no vamos a buscar el porqué por qué se llama así. ¿Ya? Y le pregunto a médicos y hasta residentes, y los residentes me dicen, no, doctor, el doctor Glasgow fue el que la descubrió. Yo sé que, doctor, tienes uno. Amigo, al nivel que estás como residente, no es respuesta para mí en ese concepto, una residencia. Así que vete a estudiar y no me llega más acá hasta que no te aprendas esa vaina. Porque da rabia. La escala de Glasgow se originó y se fundó en la Universidad de Glasgow, Reino Unido. Y se llama así porque es en Glasgow, en la capital de Glasgow, ¿sí? Y ahí está la Universidad de Glasgow y la hicieron. Y esa es una escala que se hizo para valoración del estado de conciencia para las enfermeras, para que lleguen a la urgencia y saber en qué estado de conciencia llegó, si llegó en coma o si llegó en 7, en menos de coma, bueno, semicoma, y llegó en 15, que es el normal. O ver si llegó en coma, pero ya hoy, al cabo de 6 horas, el paciente recuperó el estado y está ya en 9, en 10, ¿ya? O llegó en 15 y se fue deteriorando y ya está en 3. Y eso nos lo da la sintomatología, lo que produce y nos está orientando a una enfermedad precisa. O sea, es muy importante la escala de Glasgow y manejarla bien, ¿ya? Pero para manejarla bien sabemos qué es la escala de Glasgow. Por ejemplo, yo les pregunto, ustedes sabían que yo iba a ser su profesor, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Sí, y sí, que yo señor. me llamo Agamenón Quintero. Yo soy especialista en cuidado intensivo. ¿De dónde soy yo? ¿Dónde nací yo? En Sagún. Ah, sí me jodiste. En Montería, ¿no? No, nací en Sabún. Pero ¿tú eres de dónde eres? ¿Quién contestó? De aquí de Montería, doctor. No. ¿Quién dijo que yo era de Sabún? Google. ¿Quién? Google. Ah, está bien. Era un tinto, ¿eh? Está bien, o sea que ustedes son rápidas en el Google, ¿no? Bueno, ok. No, señor, sino que yo la primera clase lo busqué porque no sabía quién era. Bueno. ¿Y te llena las expectativas? Sí, sí. Es un buen médico. Gracias. No, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Yo no. Ay, sí, por eso sí, es que no me paso que no estudie. Bueno, entonces es importante saber eso, porque alguien te va a preguntar, tú le dices a un familiar, tiene una escala de Glasgow de 10, y te va a decir, doctor, ¿qué es eso de Glasgow? Es una escala que nosotros usamos para valorar el estado de conciencia del paciente. Cuando está en 3, está en coma. Cuando está en 15, está normal. Pero el paciente tiene 9, 10, o sea, se ha recuperado porque llegó en 6 y ha ido subiendo. Hay que esperar que evolucione. Ya eso se explica a la gente que no es médico. ¿No es correcto? Bueno. Ok. Y el resto son las valoraciones que hacen.
valoraciones físicas, cómo se hacen las extremidades, qué es lo que vamos a buscar en cada asunto, ¿ya? Si hay ebulsiones, si hay hematomas, si hay pigmentación, todo depende de la enfermedad, porque hay enfermedades que no tienen eso. Y se va a colocar en la historia clínica lo que hay. ¿Es correcto? No hay parestesia, pues si el paciente no tiene problemas neurológicos, no tiene por qué tener parestesia. Pero si es un paciente que viene con trastorno neurológico, con enfermedades neurológicas, con deterioro neurológico, ahí sí hay que poner cómo están las parestesias y los reflejos en miembros, en las extremidades, porque se está valorando lo que son los pares craneales y todo se valora y ahí eso te va a decir. Eso, cuando vean semiología neurológica, el doctor Carlos Pérez le va a explicar bien esas cosas. Pero es bueno que ustedes lean y sepan. Los músculos, la espalda, valoración tegumentaria, si hay equimosis, temperatura, etcétera, todo eso, cicatrices, si hay en cada mancha, si hay redes hemorrágicas, en fin, todo lo que ustedes van a ver dentro de las, inclusive edema y olores, cómo van a estar las uñas. Las uñas nos dan una semiología importante porque hay enfermedades que son como el dedo de palillo tambor, que es una enfermedad cardíaca. Perdón un momentito. Aló, Mónica. Bien, mija, bien. Ah, Maite. ¿Cómo ha pasado? No estoy. Ajá. Yo necesito es que hables con la de contratación. Háblate con esta niña, ¿cómo se llama? Johanna. Y veas que vas de parte mía, ¿ya? Y le dices que vienen a ver sobre el equipo ese. Y dile, es el único equipo que hay en Colombia y lo tenemos acá porque el doctor Quintero lo tiene acá, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha utilizado? Si eso es una diálisis común y corriente de las otras. Y le habla lo de los filtros para que las meta, porque es que si ya yo estoy cansado de decirle a ellos. ¿Oíste? Ella se llama Juliana. Ok. Sí. Bueno. Etcétera. Valoración respiratoria desde la nariz, sea aleteo nasal o no aleteo nasal, tórax, tamaño, expansión, forma, sensibilidad, todo eso se hace en base al examen físico en tórax. Cuando nosotros veamos esto, claro que eso lo vamos a ver cómo se hace bien el examen físico según la patología que vamos a ver, ¿ya? Los patrones respiratorios. A ver, ¿quién sabe por qué el patrón respiratorio del hombre es diferente al de la mujer? ¿Ah? Porque en las mujeres tenemos la presencia de las mamas, entonces no es la misma respiración en las mujeres que en los hombres. Porque en las mujeres es más torácica, mientras en los hombres es más abdominal. Exacto. ¿Pero por qué es más torácica? Simplemente es porque la mujer es más coqueta. Claro, respira profundo para que se le suban las mamas. ¿No? Bueno, esa es la especificación de por qué es torácico abdominal, torácica la de la mujer. Pero doctora, los hombres también tienen mama. Sí, pero obviamente la de las mujeres es más notable y más grande, entonces no es lo mismo. No, yo sé que no es lo mismo. Sí, pero no veo por qué mecánicamente tiene que ser torácica la respiración si es por las mamas. Más me inclino yo a que es El tamaño de la caja torácica también influye, profe. ¿cómo? El tamaño de la caja torácica. El tamaño, la constitución del tórax de una mujer es diferente a la de un hombre. Okay. El sistema digestivo
Eso, dolor, mucosa, lo que según venga el paciente, hay que valorarlo, hay que saberlo. Esto lo traje para que sepan que cuando tengan abdomen, tienen que buscar todo esto, o sea, hay que desviar cualquier si anorexia, por qué no come, desde cuando no come, tiene apetito, no tiene apetito, la diarrea, qué tipo de diarrea es, con moco, con tal, si huele o no huele. Todo tienen que sacarlo, hay que escribirlo, hay que preguntarlo, ¿no? Ok. Femenina, este adulto masculino. Entonces, una vez finalizada, la enfermera o el médico ayudará al paciente a vestirse, lógico. Siempre hay que tener un pudor, ¿ya? Por ejemplo, ustedes no pueden estar en un consultorio o en un servicio de urgencia solos, óigame bien, solos atendiendo a una paciente, una mujer. No. Siempre debe haber una enfermera con nosotros en la consulta, siempre, ¿ya? Usted no puede hacer ningún tipo de examen, ni revisión de mama, ni revisión de vaginales, solo. ¿Por qué? Porque el día menos pensado, usted está en un consultorio atendiendo a un paciente y le dice, hay que hacer, con buen criterio, hay que hacerle un tacto rectal, por decirte. Entonces, le hace el tacto rectal y de pronto sale, la mujer no le gusta, no le gustó el asunto, o no entendió, o se le fue mal, entonces sale con la ropa desvestida hacia la puerta del consultorio a decir que la estaba tocando y nadie, no tiene testigo adentro, así que es tu palabra con la de él. Más de 20 personas que estaban afuera que vieron al paciente con la camisa abierta. Por eso el paciente llega, hay que pasarlo a que se desvista, a que se ponga una bata y se acueste, respetando el pudor de la paciente, ¿ya? Y debe estar acompañado siempre de una enfermera. No, escúchenme, no puede hacer un examen físico a una paciente, a una mujer del sexo opuesto, solo. No lo pueden hacer. Está prohibido, ¿ya? Tanto moralmente como académicamente, o sea, no puede hacerse. Tiene que haber una enfermera ahí, ya sea en el hospital o ya sea en su consultorio. ¿Sí me entienden eso? Sí, doctor. Bueno. Doctor, eso Ok. directamente, Sí, claro. ¿Cómo? doctor, ¿eso va directamente para los hombres o las mujeres también? La mujer también, porque que las hay, las hay. Para todo el mundo, para el médico. El médico no es hombre ni es mujer. El médico es médico, sea hombre o sea mujer. Y hay que tener pudor y hay que tener la respuesta. Y nunca debe uno examinar a un paciente así sea solo. Porque si de pronto es una mujer y está examinando a un hombre, el hombre puede hacerle la maldad a la mujer a decir que usted la estaba tocando. ¿Y quién le dice que no? ¿Ah? No hay forma. Por lo tanto, es mejor prevenir que estar curando. Y hay que, Doctor, una pregunta. ¿El acudiente del paciente cuenta como compañía para el médico para poder realizar el examen físico? Cuando es menor de edad, debe estar la mamá ahí. ¿Ya? Una niña de menor de edad, un asunto, debe estar la mamá ahí con el paciente, con el pediatra o con el médico general que esté el asunto. Y si ustedes tienen que hacer un examen, un asunto de la menor de edad, ¿ya? Así sea un simple electrocardiograma, que hay que desvestirla para tomarle el electro, eso lo toman la enfermera. El médico no, hay que saber tomarla, no puede hacer eso. No hagamos cosas buenas que parezcan malas. Ya, ojo con eso. Eso me lo decía mi papá siempre, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y eso es verídico. La gente piensa diferente a nosotros y desde el momento que nosotros queremos hacer un electro porque estamos pensando que hay una falla cardíaca, una niña que está mal, no, eso lo hace la enfermera. La enfermera, jefe, venga, por favor, tómele un electro y usted se aparta de escribir el asunto y familiar ahí. No me saquen al familiar, nada, quédese ahí. ¿Es correcto? Bueno. Y ya viene la necesidad de exámenes, que en base al examen que vimos, se hacen los exámenes. Entonces, la charla de hoy, la clase de hoy es eso, es aclarar las cosas y entender ustedes de que un examen físico
va muy de la mano del interrogatorio y del motivo de consulta que viene el paciente. No podemos perder ese norte, porque si nos perdemos el norte, nos equivocamos, ¿ya? Y si nos equivocamos, entramos prácticamente en el paseo de la muerte. A tratar a un paciente que no es, hacer un evento adverso y el paciente puede fallecer. Porque acuérdense que los pacientes se mueren. A nosotros nunca nos enseñan en la universidad a hablar sobre la muerte. Ahora, ¿a ustedes le han hablado sobre la muerte? ¿Saben qué es la muerte? ¿No? Sí. ¿Sí sabes qué es la muerte? Pues yo no sabría decir qué es la muerte porque nunca lo he experimentado. Entonces no me atrevo a dar un concepto como tal, pues porque es algo que no he vivido. No. Pues teóricamente sería la ausencia de signos vitales, ¿no? No. Es que no la haya vivido. Lógico que no tiene. Nosotros como médicos sabemos que no tenemos que vivir. Si el paciente me llega con dolor, a lo mejor a ti te ha dado un dolor cólico, ¿ya? Y ya sabe lo que es un dolor cólico. Entonces sabes, si te llega un paciente con un cólico menstrual, llamémoslo así, sabes que eso está, que duele y que hay que atender paciente, porque ya tú lo has vivido. Eso es diferente a la muerte. A nosotros nos enseñan es a curar enfermedades. Estamos viendo los signos y síntomas de las enfermedades para llegar a medicina interna y poder tratar de aliviar al paciente de esa enfermedad, ¿ya? Mas no nos enseñan sobre la muerte. No he visto un programa en ninguna universidad del país que le den clase a nosotros de tanatología o de muerte, ¿ya? Porque debemos saber. Y vea que les voy a hacer esto fue una charla que di yo en Argentina, me acuerdo yo, sobre la muerte. Y le decía, y puse un ejemplo, ¿qué es la vida? La vida lo asemejo y hago el parangón a una paciente que está, a una persona que está embarazada. ¿Es correcto? Se embarazó, pasó desde el primer mes, primera semana hasta la última semana, o sea, los 9 meses, tuvo en el vientre esa persona el producto, el niño. Cogiendo ese tiempo, escúcheme, el tiempo de embarazo hasta el momento de nacer, de los 9 meses, ese tiempo de 9 meses yo lo catalogo como es la vida que todos nosotros tenemos, ¿ya? A diferente tiempo, diferente edad. ¿Es correcto? Entonces, esa es la vida. Todo el proceso. Bueno, ¿cómo nace? Al nacer, el paciente presenta dolores, entra a un túnel, que es el túnel vaginal, da la media vuelta, ya vean el mecanismo de parto, y el paciente sale. Al salir, hay alguien que espera a ese niño. La partera, el médico, la enfermera, el que sea, ¿ya? Están recibiendo ese niño. Al recibir ese niño, ¿qué es lo que hace el niño al nacer? Respira y llora, ¿o no? Sí, señor. Sí, señor. Respira y llora. O sea, hasta ahí Sí, está entendido. O sea, el niño nace y respira y empieza a llorar. Perfecto. ¿Qué pasa cuando uno muere? Como dice la doctora, yo no sé porque yo no me he muerto, pero nosotros somos médicos y nosotros tenemos que saber eso. Cuando uno muere, que está dentro de ese tiempo, llamémoslo 9 meses, que es la vida completa, puedes tener que tenga 20, 25, 60, 70, 80 años, que cumplen los 9 meses de tiempo. Tú entras en un canal, en un túnel, que siempre hablan del túnel, y eso es cierto, ¿ya? El túnel, y ve la luz al final, ¿sí? Eso es cierto, hay que creer eso, ¿ya? Y al final, y hay alguien que te recibe,
¿Y quién te recibe? Para nosotros los creyentes nos recibe Dios, ¿ya? Cuando uno muere, según la creencia de cada uno de nosotros, uno muere, ¿ya? Y esa es la muerte. Entonces, ¿qué hace el paciente para morirse? Al nacer el niño respira, toma aire y llora. Y al final el anciano o la persona que muere no respira, sino hace una exhalación. Exhala, o sea, en vez de respirar, bota el aire. Es el último aliento y el paciente fallece. ¿Ya? O sea, la vida es respirar y la muerte es exhalar. ¿Sí me entienden eso? Sí, doctor. Sí, bueno, entonces, sabemos que a nosotros diariamente, normalmente, que respiramos, que eso es algo que no nos damos cuenta. Normalmente ustedes ahora mismo están inspiran y respiran normalmente y a veces no se dan cuenta si están respirando o no. O sea, a menos que te das cuenta si están, tome aire y bote el aire. Pero normalmente tú estás respirando, ¿ya? Inspira y entonces eso nos hace recordar o nos debe hacer recordar todo el tiempo que uno vive y que uno muere. Cuando uno está en el día trabajando, está vivo. Cuando uno está dormido, está muerto, entre comillas, ¿ya? Porque tú te quedas, te duermes y ahí quedas hasta el día siguiente. Algunos amanecemos, otros no amanecen, dependiendo. Pero ese es eso. Entonces nosotros la muerte tenemos que verla como un proceso normal dentro de la vida, que no hay muerte. Si no hay muerte, si hay vida, hay muerte, definitivamente. Si hay enfermedad, hay cura, pero también hay muerte. Y a nosotros no nos enseñan eso. Y que si nos enseñaran eso nosotros sabríamos entender y no nos deshumanizaríamos mucho en atender a un paciente. Si el paciente está infartado, no, pues está muy mal, se va a morir y hasta ahí se queda y el paciente se muere. Me pregunto, si hubiéramos hecho nosotros algo, ¿se hubiera salvado el paciente? No lo sabemos. Y lo peor que hay en medicina es que nosotros generemos dudas. Si yo le hubiera puesto más líquido, ¿se hubiera salvado o no? ¿Me quedé corto o me pasé? ¿Ya? Y esa duda la podemos quitar nosotros, que puede existir normal porque somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero tiene que ser es el conocimiento. El conocimiento de nosotros en base a la medicina. El conocimiento de nosotros en base a lo que se está dando a atender a los pacientes. El conocimiento de nosotros y entender cuando un paciente está enfermo, que puede morir, y cuando no. Eso es asunto. Ustedes no saben el dolor que sentía cuando me tocaron los primeros pacientes de COVID, que veía que la impotencia que teníamos, a mí me daba una impotencia de ver cómo se nos movían. Claro, nos llegaban muy tarde. Eso ya se dio. Se movía un paciente que se me mueve en cuidado intensivo en 48 horas. Antes de 48 horas, un paciente que ya venía a moverse, ¿ya? Entonces, 8, 9, 10 pacientes se me movían en un día, en un turno, en el día de 12 horas. Y eso entraba uno, salía otro, entraba uno, salía otro. Eso es una guerra. Estamos como si ya tuvieran una guerra. Esa vaina es inolvidable y es una vaina que le da una sensación de impotencia a uno, a pesar sobre todo con esta enfermedad de COVID que desconocemos y ya estamos apenas estudiando y hacer mejor las cosas que antes, porque a nivel mundial no existe un tratamiento preciso. Por eso lo único que sabemos es que hay que cuidarnos, lavarse las manos, evitar las aglomeraciones y evitar asuntos. Por eso las universidades, y estamos en pandemia, las universidades, que es un foco, sería fatal, porque ahí vendría la gente y se contaminaría ya en pacientes jóvenes, que es lo que se ha protegido, y por eso estamos haciendo vainas virtuales, y por eso, o sea, que esto nos ha cambiado a nosotros la vida en todos los aspectos, ¿ya? Por lo tanto, nos tiene que hacer mucho más responsables en lo que estamos.
¿Sí me explico? Entonces, es algo que yo quería decirles para que ustedes sepan y que eso va de la mano con la materia de semiología, porque esa es la base de la medicina y tenemos que saberlo. Si ustedes pueden leerse libros, léanse, bueno, de semiología tienen que leerlo, hablar sobre la vida y la muerte, es bueno saberlo, porque estamos en formación de médicos y eso nosotros vamos a tratar con la vida y con la muerte, siempre. Yo tuve una vez un paciente en la clínica Montella, me acuerdo yo, hace años, que a estas camas no estaban separadas, o sí, eran separadas por biombo, y hubo un paciente con una herida de arma de fuego en la cabeza, y ese paciente hizo paro, se murió y se murió en la UCI. De pronto, el de la cama, otro lado, hizo un paro y se murió también, otro accidente, ¿ya? Y en la mitad tenía un paciente que era un infarto. Y me dice, cuando pasé de una cama a otra cama, me llama el paciente y me dice, doctor, sáqueme de aquí. Y yo, ¿por qué? Porque acabo de ver la muerte pararse frente a mí. Sí, se murió uno al lado y se murió el otro al otro lado. Y el tipo tenía un infarto y estaba estable, me tocó sacarlo. Que lo vio o no lo vio, ahí está. Pero de que eso pasa, pasa. ¿Ya? La gente siente. ¿Ya? Si no, como sabe que se le murió del lado y se le murió del otro, dice que vio a la muerte enfrente, parado. Y dice, sáquenme. Lo saqué. Porque hay que respetar lo que diga el paciente. Y lo saqué y el paciente se manejó en piso y le fue bien. ¿Ya? Posteriormente me encontré con él y le dije, venga, échame el cuento, me quedó la vaina sonando. ¿Qué fue lo que vi? Y doctor, vi la muerte. Pero ¿cómo es la muerte? ¿No? Como la pintan. Negro, con una hoz y un asunto así. Y me miró. Yo cerré mis ojos y no lo vi más. Después se movió el del lado. Por eso le dije que me sacara. Eso pasa así. Yo tengo anécdotas de lo que quieran ustedes. En 27 años en cuidado intensivo, 27 y 3 de especialidad, 30 años está en cuidado intensivo, lo que pasa, lo que se ve. En todo caso, amigos, les digo de que hay que estudiar, hay que leer y tenemos que prepararnos. Ustedes son los únicos que se pueden preparar. El profesor va a ser una guía, pero llegamos al momento en que tenemos que ser nosotros, autoformación, y eso debe ser nosotros. Yo me acuerdo cuando yo llegué a especializarme en México, entré a una unidad de cuidado intensivo donde habían 60 camas. Yo decía, no, ¿y esta vaina qué es? Primera vez que yo veía una unidad de cuidado intensivo, porque acá en Colombia en ese entonces en Montería no había. Y la conocía por foto, pero fui y entré. Y me dice a mí el profesor, dice, ven acá, colombiano, necesito que me coja todos cómo están todos los parámetros de los pacientes que tienen ventiladores. Bueno, tienen como 30. Y yo me paro frente al ventilador, y para mí ventilador era el ventilador de techo, no, el equipo ese. Y no, me tocó llamar a la terapista, ven acá, me llama, por favor. Nosotros en Colombia los equipos son diferentes. Allá no conocemos esta modalidad. Explícame cómo es esto. Entonces me explicó aquí esto, y así pude aprender yo. Porque yo no sabía. Me tocó leerla, me tocó volver a estudiar desde el principio, me tocó volver a estudiar bioquímica, me tocó volver a estudiar fisiología, me tocó volver a buscar todo antes de saber el paciente aquí. Porque me llegaba ajá, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Puta madre, a mí se me olvidó. No. Me metí en la regañada y el día siguiente tenía que haber estudiado yo bioquímica, ¿cómo es? Fisiología, fisiopatología, y llegar a ver lo que es el cuidado intensivo. Me tocó volver a estudiar. Y eso que yo decía que iba muy bien, que todo el asunto, que pasé el examen, que todo, nada, uno no sabe nada. Uno nunca sabe. Y todavía uno no sabe muchas cosas. Hay que seguir estudiando y esto porque nadie, óigame bien, nadie la sabe todo. Nadie.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, señor, por ahora no. No, doctor. Bueno, entonces, esta guía que les dije ahora que hablamos puede ser, hay que leerla. Tienen que leerla para que vean que vamos entrando en materia. Esta tarde le va a dar la doctora ginecología. Lean la semiología ginecológica. ¿Ya? Así al leerla ya ustedes van a entender más cosas que ella va a hablar y se va a hacer más fácil el asunto. Ustedes no habían visto nada de ginecología, ¿no? Entonces van a empezar a verlo. Entonces hay que leer algo sobre la semiología ginecológica y ya entran a la clase en mejor condición y de preguntar cosas que no entiendan. ¿Ya? Creo que el jueves, el lunes entra el doctor Negrete a dar clase. Creo que hoy es miércoles, ¿verdad? Jueves. El viernes no tendré clase. Si usted quisiera, el viernes damos una clase a las 8. Creo que no va a haber clase. Negrete empieza el lunes. O no sé quién es. Yo le aviso si es Negrete o es el doctor Borges. Si no hay nadie para el viernes, le doy una clase. Hablamos sobre signos vitales, por ejemplo. Doctor, y hoy no hay más clases. A las 6:30 de la tarde tienen clases con ginecobstetricia, con la doctora Lodwin. Ya tiene el link igual, y ya se mete ustedes. ¿Ok? O sea, profe, que mañana no tenemos clase con usted en la mañana. Ah, si quiere damos, no, mañana ahí en la noche. Entonces aprovechemos y damos mañana otra clase. Pues, a las 8. Dale, mañana a las 8. ¿Ok? Sí, doctor. Dale pues. Bueno, doctor, gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias. Ok. Perfecto. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.